Queridos amigos, tengan ustedes muy buenos días. Hoy, domingo 17 de julio del 2022, la palabra que me ha dado el Señor se titula Jehová está en pie para litigar y juzgar a los pueblos. Escrita en el capítulo 3, versículo 1 al versículo 15 del libro de Isaías. Para dar inicio, le pedimos al Espíritu Santo de Dios que nos guíe en todo momento y en todo tiempo. Amén. Esta palabra es una visión que le da al profeta Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en días de Uzías, Jotán, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Isaías era un profeta mayor y existió en los últimos 40 años del siglo 8 a.C. Su nombre significa el Eterno, es salvación. Dio mensajes sobre la salvación por la fe. Era nativo de Jerusalén y perteneció al reino del sur. Recordemos que Israel se dividió en dos reinos, en el reino del sur y en el reino del norte. El reino del sur correspondía a Judá, capital Jerusalén, y el reino del norte correspondía a Israel, capital Samaria. Pero netamente Isaías, perteneciente a Jerusalén, daba mensajes para esta ciudad de parte de Dios. Y el mensaje para Judá y Jerusalén fue el siguiente: porque he aquí que el Señor Jehová de los ejércitos quita de Jerusalén y de Judá al sustentador y al fuerte, todo sustento de pan y todo socorro de agua. El valiente y el hombre de guerra, el juez y el profeta, el adivino y el anciano, el capitán de 50 y el hombre de respeto, el consejero, el artífice excelente y el hábil orador. ¿Quién era el capitán de 50? Era un rango militar. Y les pondré jóvenes por príncipes y muchachos serán sus señores. Es decir, Jehová estaba anunciando que iba a venir un juicio sobre Judá y Jerusalén, a donde iba a poner gobernantes a los jóvenes, es decir, personas inmaduras, prácticamente irresponsables, y el pueblo se hará violencia unos a otros, cada cual contra su vecino. El joven se levantará contra el anciano y el villano contra el noble. Cuando alguno tomare de la mano a su hermano de la familia de su padre y le dijere: tú tienes vestido, tú serás nuestro príncipe, y toma en tus manos esta ruina. Él jurará aquel día diciendo: no tomaré ese cuidado, porque en mi casa ni hay pan, ni qué vestir, no me hagáis príncipe del pueblo. Es decir, esta persona no se sentiría preparada porque estaría pasando las mismas circunstancias que ellos, estuvieran pasando carencias y necesidades, estuvieran pasando hambruna. Pues arruinada está Jerusalén y Judá ha caído, porque la lengua de ellos y sus obras han sido contra Jehová para irritar los ojos de su majestad. Es decir, con sus actitudes, Judá y Jerusalén, el pueblo entero, habían desafiado a Dios. En versículos anteriores, ¿cuál era el desafío que tenía constantemente el pueblo de Dios, Judá y Jerusalén, contra él? La idolatría. La idolatría y ejercer la idolatría para Dios desde aquellos tiempos es desobediencia a Él, y toda desobediencia acarrea un pecado. Este pueblo caminaba en pecado ante los ojos de Dios y ya Dios se había irritado. ¿Sí? La apariencia de sus rostros testifica contra ellos, porque como Sodoma publican su pecado, no lo disimulan. Ay del alma de ellos, porque amontonaron mal para sí. Es decir, no se avergonzaban del mal que estaban haciendo ante los ojos de Dios, del pecado que estaban cometiendo. Lo publicaban en las calles, ¿sí? Y todo lo que ellos demostraban también con sus conductas, como la ciudad tan pecadora que fue Sodoma y Gomorra. Decid al justo que le irá bien, porque comerá de los frutos de sus manos. Es decir, acá da a conocer la voluntad de Dios, que al que sea justo y ande en el camino correcto le irá bien.
Pero ay del impío, mal le irá, porque según las obras de sus manos le será pagada. Y también nos da a conocer cómo le irá aquel que camine en desobediencia. Los opresores de mi pueblo son muchachos y mujeres, se enseñorearon de él. Pueblo mío, los que te guían te engañan y tuercen el curso de tus caminos. Aquí nos da a conocer el profeta Isaías que el pueblo también andaba oprimido por sus gobernantes, existían malos gobernantes, ¿sí? Y eran casualmente también, eran ancianos los gobernantes, y que también el pueblo andaba engañado y desviado por aquellos malos gobernantes que desviaron el camino de aquel pueblo. Jehová está en pie para litigar y está para juzgar a los pueblos. Nos da a conocer que Dios es el que litiga y es el que hace juicios sobre los pueblos y sobre los malos gobernantes. Jehová vendrá a juicio contra los ancianos de su pueblo y contra sus príncipes, porque vosotros habéis devorado la viña y el despojo del pobre está en vuestras casas. Es decir, denuncia la opresión de los pobres. Este mensaje lo da a conocer Isaías, pero son mensajes que el mismo Dios le daba y nos da a conocer que Dios todo lo ve, ¿no? Que estos malos gobernantes habían devorado la viña, habían dejado en escasez aquel pueblo y aquella ciudad, los había despojado de todo, los había despojado de sus casas y principalmente veía lo que acontecía con los pobres y que Dios es el que litiga y hará justicia a los pueblos. ¿Qué pensáis vosotros? ¿Qué majáis mi pueblo y moléis las caras de los pobres? Dice el Señor, Jehová de los ejércitos. Amén. Pues vemos que acá Dios estaba muy molesto con Judá y con Jerusalén, pero Dios en medio de su molestia da los mensajes a través de sus profetas para que el pueblo enmiende el camino, y todo era para bien de ellos. Corregir es para mejorar, para enmendar, para que ellos enmienden el camino y se den cuenta que ante los ojos de Dios estaban caminando mal, pero que hay alguien que juzga y juzgará y que trae juicio sobre las naciones. Amén. Esta palabra también es para estos tiempos. No hay nada que Dios no vea. Él ve todo. Él ve lo que hace el bueno y lo que hace el malo, y principalmente lo que hacen los gobernantes de sus pueblos, porque quien pone a los gobernantes es Dios, y quien hará justicia a ese pueblo que aquel gobernante no sabe dirigirlo es precisamente Dios, y el que ve todo, aun cuanto le roban al pueblo, acá lo da a conocer en su palabra, también es Él. Amén. Queridos amigos, si queremos conocer a Jesucristo y recibirlo en nuestro corazón, te invito a hacer la siguiente oración de fe. Señor Jesús, yo abro mi corazón para que entres en mí y reines con poder y autoridad en mi vida como amo y Señor. Te pido perdón por todos mis pecados, renuncio a Satanás y a sus ángeles negros, y desde hoy, Jesús, te recibo a ti como mi Señor y mi Salvador. Si hiciste esta oración, le pido a Dios Padre Todopoderoso que te inscriba en el libro de la vida y te selle con su Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, amén. Que tengan todos ustedes muy buenos días. Gracias.